Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Nos encontramos en este bonito programa Testigo del Poder de Dios, en cabina aquí en Montemaría Radio y Televisión. Hoy se encuentra conmigo, que viene con mucho gusto como cada mes, el señor Rogelio, que viene también a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Como les digo, esa semilla. Espero que sus corazones estén dispuestos a recibir la palabra del Señor, que sus corazones no se encuentren endurecidos, que no se encuentren como piedra. Muchas veces nos podemos encontrar un corazón destrozado, un corazón deshecho, un corazón con heridas, pero hay que preparar ese corazón con la ayuda de Dios para poder recibir esa semilla que es la palabra del Señor. Lucas 8:11 es donde nos dice: aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra del Señor. Entonces, preparémonos para escuchar la palabra del Señor. Salmo 94. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entonces, mis amigos, empezamos este bonito programa en compañía del señor Rogelio, compartiéndoles este bonito programa, esta hora de esta programación, de hablarles, como les digo, y anunciarles la buena nueva. Anunciar el Evangelio, como dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pues qué bonito, mis amigos, que por medio de estos aparatos, estos micrófonos, estas cámaras, poder compartir con ustedes el Evangelio, la buena nueva para todos ustedes. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y por seguir con ese encargo, esa misión. Digo ese encargo porque hay un pasaje en Timoteo capítulo 12, versículo 1 que dice: gracias doy al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que tuvo al hacer de mí su encargado. Entonces, pregúntate tú, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, trata de descubrir cuál es el encargo que tienes con el Señor, porque todos tenemos un compromiso con Él, pero ¿qué respuesta le estoy dando al Señor? Tal vez nomás estoy mirando y no estoy haciendo nada, pero ya es tiempo de que te levantes, de que abras tu corazón, abras tu mente y ahí ponerte en las manos del Señor, decirle: aquí estoy, Señor, me pongo en tus manos. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y por lo empezamos con esa alegría y entusiasmo, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Adelante, señor Rogelio. Muchas gracias, señor Guillermo. Agradecido con nuestro Padre Dios por estos medios, por este lugar, por nuestros hermanos que nos ayudan aquí en cabina, Madre Maggie, Isaac, que está con nosotros hoy. Y agradecido también por todos los benefactores que con su ayuda, con su aportación, hacen posible esta obra. Que nuestro Padre Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y que lo que ustedes con tanto amor y cariño aportan para que esta obra se lleve a cabo, se vea en sus familias bendecido y aumentado en gracia de nuestro Padre Dios. Dios les bendiga a ustedes y a sus familias, a ustedes benefactores de esta obra. Fíjense que recuerdan ustedes que estamos siguiendo los libros de la Sagrada Escritura. La ocasión anterior vimos el segundo libro de Samuel. Ya habíamos comentado que hay 3 grupos de 2 libros, que son Primera y Segunda de Samuel, Primero y Segundo de Samuel, el primer libro de los Reyes y el segundo libro de los Reyes, y el primero y segundo de Crónicas. Son los 3 grupos de 2 libros que aparecen en la Sagrada Escritura. Estos libros en un principio pertenecían a un solo libro, no estaban divididos, pero cuando viene la versión de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, por ahí del siglo segundo antes de Cristo, por aquellos 70 sabios, que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta,
ahí empieza la división y separan y le hacen primero y segundo libro de estos tres grupos de libros, ¿verdad? Pero pertenecían a un solo libro. Entonces, el primer libro de los Reyes, no se sabe quién es el escritor. No tenemos quién es el escritor, ¿verdad? Algunos dicen que tal vez Jeremías. Sin embargo, algunas otras personas, estudiosos, pues señalan que pudo haber sido un grupo de profetas, que entre ese grupo se escribió este libro. Entonces el escritor es desconocido. El primer libro de los Reyes nos narra la división del reino, cómo se divide, además de que nos habla, ahorita vamos a hablar en un bosquejo de cómo está cómo está la narración dentro de este primer libro de los Reyes, ¿verdad? Pero como hecho principal nos habla de la división del reino, de cómo se dividen el pueblo de Israel en el norte y en el sur. 10 tribus forman el norte, que se conocerá como Israel, y 2 tribus, Judá y una parte de la tribu de Benjamín, forman el sur, que se conoce como Judá y como Israel, el norte y el sur. Esta división se da después de la muerte de Salomón. Entonces, el segundo libro de los Reyes nos narra la ruina del reino, el cual lo veremos posteriormente. Entonces, el primero nos habla de la división del reino y el segundo nos habla de la ruina del reino, de cómo hay una decadencia en este pueblo elegido por Dios. Después de toda la gloria alcanzada y de todas las conquistas de David que conducen a la gloria alcanzada en el reino de Salomón, viene una decadencia y viene una ruina por causa del pecado. Tengan presente esto. En el primer libro de los Reyes se narra la división del pueblo de Israel y se forma lo que conocemos como Israel y como Judá. El norte, las tribus del norte y las tribus del sur. Esto es importante para después poder entender por qué esas divisiones y por qué samaritanos y por qué todo esto, ¿verdad? Entonces, de David se habla al principio de este primer libro de los Reyes. Principia con David, ya anciano David, y culmina con el segundo libro de los Reyes hablándonos del rey de Babilonia. Sí, fíjense bien, empieza con David, ya anciano, y el segundo libro terminará mostrándonos ya al rey de Babilonia. Tengan presente esto, hay que abrir oídos. Entonces, bosquejando este libro, y lo voy a hacer de una forma lo más breve posible por razones de tiempo, los primeros 2 capítulos nos hablan de la muerte de David. Los primeros 2 capítulos de este primer libro de los Reyes nos hablan de la muerte de David. Y luego del capítulo 3 al 11 se nos habla de la gloria del reinado de Salomón. Y en una división dentro de este capítulo 3 al 11, del capítulo 3 y 4 se nos narra la sabiduría de Salomón, la petición de sabiduría de Salomón. ¿Recuerdan hace un momento, si vieron la celebración de la Santa Misa con el Padre Jorge, de qué trata la primera lectura? Y toda la homilía del Padre Jorge se centró en esto, en la sabiduría divina. El capítulos del 4 al 8 nos habla de la edificación del templo de Salomón. En este primer libro de los Reyes. El capítulo 10 nos habla de la fama de Salomón, cómo trascendió hasta lugares muy lejanos la fama de la sabiduría de Salomón. El capítulo 11 de este primer libro de los Reyes ya nos habla de las dificultades y de la muerte de Salomón.
¿sí? Este es un bosquejo. Y los capítulos del 12 al 16 nos habla del ya comentado, de la ya comentada división del reino. La división del reino, de los capítulos del 12 al 16, la división del reino. Entonces, hay muchas personas que creen que la construcción del templo se debió a la sabiduría de Salomón, pero la verdad es que no. La construcción del templo son indicaciones que Yahvé Dios le da al mismo David. Al mismo David, Yahvé Dios le dice cómo hacer el templo, de qué manera construirlo, pero que él no lo iba a construir porque David tenía mucha sangre en su vida. Recuerdan, era un conquistador y él iba por un reino y por unas tierras y las conquistaba, ¿no? Entonces peleaba mucho, había mucha sangre en sus manos y por eso él no pudo construir el templo. Entonces Yahvé le dice, tú no me construirás el templo, pero sí le dice a David cómo quiere que sea construido ese templo, ¿recuerdan? Entonces, a él le dice, incluso David ya tiene hasta materiales y objetos que deben de ir en el templo y que deben estar dentro del templo. Hablamos de oro, bronce, otros piedras preciosas, maderas finas. Entonces, a David, Yahvé le da todo esto, indicaciones, y le da todo lo que se va a necesitar para la construcción de este templo. Las indicaciones de cómo construirlo están basadas en cómo estaba construida el arca, ¿verdad? El tabernáculo. Recuerdan que cuando ellos cuando la nube de Dios que los guiaba por el desierto se levantaba, ellos levantaban el tabernáculo, una especie como de templo que en el desierto formaban, en donde ponían el arca y en donde rendían culto a Yahvé Dios. Cuando la nube, la Shekinah, la gloria de Dios, se detenía, debajo de esa nube y en ese lugar permanecían el tiempo construyendo primero el tabernáculo y después distribuyéndose las tribus en orden alrededor del tabernáculo. Así era como viajaban en el desierto. Entonces, en la manera en cómo estaba construido el tabernáculo en su peregrinar por el desierto, en esa misma manera se construyó el templo. Solamente se aumentaron las dimensiones. Ahora, muchas personas creen, yo he escuchado comentarios como el templo de Salomón era preciosísimo. Sí, era preciosísimo. Pero dicen, era inmenso. No, no era inmenso. No tenía tantas dimensiones como nosotros nos imaginamos. El mismo libro del Primero de Reyes nos narra su tamaño, ¿verdad? Y cómo estaba construido. Miren, incluso nos da la cronología y toma como referencia la salida de Egipto. En el capítulo 6, el primer libro de los Reyes dice así: el 4º año de su reinado sobre Israel, Salomón empezó a construir la casa de Yahvé. Era el año 480 después de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Era el 2º mes del año, mes de Sib. Y luego dice, la casa, o sea el templo, la casa construida a Yahvé, tenía 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Oigan, no es esa inmensidad que nosotros nos imaginábamos. Era un templo hermoso, pero no tenía las dimensiones que nosotros creemos. 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Y luego ya nos dice, el vestíbulo que procedía al santuario de la casa tenía 10 metros de ancho y 5 metros de fondo. Salomón hizo en la casa ventanas con rejas. En este capítulo 6 está una descripción de cómo estaba construido el templo. Y tiene algunas cosas curiosas. Por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 6 dice, la casa fue construida con piedras labradas de antemano en las mismas canteras, a fin de que en la construcción no se escucharan ni martillazos ni ningún ruido producido por instrumentos de hierro. ¿No les parece formidable esto? Es decir, todo lo fabricaban lejos y lo traían para que no se escuchara ningún ruido en el momento en que se estaba construyendo
este edificio. Es algo formidable, ¿no es cierto? Todo pensado para darle gloria a la casa de Dios, a la casa de Dios. Entonces dice el versículo 23 de este capítulo 6, dice, dentro del lugar santísimo puso 2 querubines hechos de madera, de olivo silvestre de 5 metros de alto. ¿Se acuerdan que tenía el arca? El arca tenía 2 querubines. ¿Qué son los querubines? Eran unas imágenes que tenían parte humana y parte animal, con alas muy grandes, ¿no? Esos eran los querubines. Entonces, ya hemos hablado sobre el tema de las imágenes, recuerdan, en otras ocasiones. En algún otro momento lo volveremos a retomar. Y no era nada más ahí, porque dice el versículo 24, cada una de sus alas tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. Los 2 querubines tenían exactamente la misma hechura, las mismas medidas, 5 metros de alto, y colocó los querubines dentro de la casa con las alas desplegadas. Y viene así, no me voy a reducir un poquito lo que tenía planeado compartir con ustedes por razones de tiempo, pero viene así una narración detallada de en dónde estaban los querubines y cuántos querubines había. Pero ahora podemos compartir que la casa de Dios, Salomón se tardó 7 años y 6 meses en construirla. 7 años y 6 meses en construir la casa. Pero aquí lo curioso es que el palacio en donde vivía Salomón se tardó 13 años. Y esto es una diferencia considerable, porque para construir la casa de Dios se tardó 7 años, 6 meses. Y para construir su palacio se tardó 13 años. Salomón tenía 30,000 israelitas trabajando en todas las construcciones que él elaboró. 30,000 israelitas y 150,000 trabajadores que venían de otras partes. 30,000 israelitas y 150,000 trabajadores que venían de otras partes, trabajando para las construcciones que él construyó, porque hizo muchas casas. Vean ustedes el primer libro de los Reyes y se van a dar cuenta cuántos edificios construyó Salomón. Levantó muchas casas, muchas casas. Y esto fue algo de lo que mostraba la personalidad y la verdad sobre Salomón. En el capítulo 8 se nos narra la consagración del templo y se nos dice que los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio en el santuario, el lugar santísimo bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían sus alas y formaban como un toldo encima del arca y sus barras. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo, que precede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera, y permanecieron ahí hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la consagración del templo son los sacerdotes los que llevan el arca al interior del templo. ¿Qué contenía el arca? Las tablas que Moisés había escrito en el Horeb. ¿Lo recuerdan? Las primeras tablas Moisés las destruye y Dios le invita a que haga otras tablas como las que construyó y le vuelve a darle esos mandamientos que Yahvé Dios tenía para su pueblo. Pero lo que yo quiero, y es en donde quisiera tratar un poquito, ojalá que el Señor nos permita, con el poco tiempo que nos queda, poder hablar sobre esto. El profeta Elías, oigan, el profeta Elías aparece en el capítulo 17 de este primer libro de los Reyes. El profeta Elías. El profeta Elías, es un profeta, no es un profeta más del Antiguo Testamento. El profeta Elías es el profeta del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que él aparece en la transfiguración junto con Moisés? En el Evangelio se nos narra. Él representa al profeta. Él es el profeta del Antiguo Testamento. No escribió nada Elías, pero es el profeta.
¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que escriben, que nos narra el primer libro de los Reyes del profeta Elías, que son para reflexionar. Y la manera en cómo lo trata Yahvé Dios a Elías. Fíjense que el profeta Elías aparece en escena y aparece por indicaciones de Yahvé Dios, diciéndole: levántate y dirígete al oriente, y te esconderás cerca del torrente de Querit, al este del Jordán. Y le dice que no se preocupe por agua, porque el torrente le proporcionará el agua, y no se preocupe por comida, porque los cuervos lo alimentarán. Oigan, y los cuervos lo alimentaban. Los cuervos lo alimentaban. Y en el versículo 7 de este capítulo 17 se nos presenta Elías ante la viuda de Sarepta, ¿verdad? Una narración preciosa en donde la viuda le dice: pues no tengo nada que comer, porque Elías le pide comida. Nomás tengo esta poquita harina, la voy a amasar, comemos lo poquito, lo compartimos con mi hijo y después esperaremos la muerte, porque no hay nada para comer. Y Elías le dice: dame poquito a mí. Primero tráeme a mí y luego comen tu hijo y tú de lo demás, porque Yahvé dice que no desaparecerá la harina de la tinaja y no se agotará el aceite del cántaro. Y así sucede. No desapareció la harina de la tinaja de la viuda y no se consume, no desaparece tampoco el aceite. Pero es curioso que después de este evento, de este hecho milagroso, el hijo de la viuda muere. Y la viuda le reclama y le reprocha a Elías y le dice: oye, pues ¿cuál fue la razón de que me evitaras la muerte cuando me quitas a mi hijo? Y Elías lo resucita. 3 veces se acuesta sobre él y lo resucita después de orar a Yahvé Dios, diciéndole: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué le quitas a su hijo? Es preciosa la narración. Señor Guillermo, ¿tiene algún comentario? Pues así es, mis amigos, como dice el señor Rogelio, que hay que abrir los oídos. Y sí hay que abrir los oídos para que puedan escuchar, como al principio les compartí, el mensaje de la palabra del Señor. Y aparte les compartí también que la palabra del Señor es la semilla. Entonces, pues hay que abrir los oídos para aprender a escuchar. Sirach de 6:33 nos dice: si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Y fíjate lo que nos dice en Proverbios 22:17. Abre tus oídos, escucha mis palabras, pon atención a mis enseñanzas. Entonces, hay que abrir los oídos, porque por medio de la palabra del Señor es como vamos a estar recibiendo estas enseñanzas. Y si hay algo que no puedas entender, trata de buscar algún sacerdote, alguna religiosa, alguna persona que pueda ayudarte cuando encuentres alguna palabra que no puedas entender en la Biblia. No busques a cualquier persona, porque te va a decir unas palabras que pues tal vez van a estar equivocadas. Trata de buscar una persona que en realidad te pueda instruir en esa duda. Adelante, señor Rogelio. Sí, fíjense que yo comparto, ya les he comentado que comparto audio con mis contactos y hablábamos en el audio que compartimos el día de hoy sobre la confianza en Dios y cómo la desconfianza en Dios nos conduce a la muerte, y hiere más a Dios. Esto es algo que se le revela, Jesucristo se lo revela a Santa Sor Faustina Kowalska. Le hiere más su desconfianza que los pecados cometidos. Si desconfiar de la capacidad de Dios para perdonar, eso hiere más a Dios. Entonces nosotros debemos confiar en Dios, acudir a su misericordia. Y para ello, pues a veces también es necesario que nos apoyemos en nuestros hermanos. Y como dice el señor Guillermo, de hecho, en el tema para compartir hoy sobre el profeta Elías, se habla de la asistencia de un ángel. Y nosotros tenemos a muchos ángeles que son enviados por nuestro Padre Dios para acompañarnos. Entre ellos, quienes puedan acompañarnos a entender o a tener una adecuada interpretación de lo que está escrito
en este libro maravilloso que es palabra de Dios, al que llamamos Biblia. Fíjense que en el capítulo 18, versículo 17, aparece el llamado sacrificio en el Monte Carmelo. Le voy a dar lectura a los primeros 3 versículos. Es el versículo 17 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, que es el libro que estamos viendo el día de hoy. Dice así: cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ahí vienes, peste de Israel. Contestó Elías: no soy yo la peste de Israel, sino tú y tu familia, que han abandonado los mandamientos de Yahvé para servir a Baal. Ahora bien, manda que se reúnan conmigo en el Monte Carmelo todos los israelitas y los 450 profetas de Baal a quienes mantiene Jezabel. Jezabel era la esposa de Ahab y tenían 450 profetas de Baal, del dios Baal, porque habían matado a todos los demás profetas de Yahvé. Entonces dice el versículo 20, Ahab avisó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Entonces, ¿qué sucede en el Monte Carmelo? Los 450 profetas de Baal están reunidos y por Yahvé nomás el único es Elías, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme, ¿verdad? Y entonces Elías les propone esto, les dice que nos den 2 novillos para ofrecerlos en sacrificio. Y que los 450 profetas se lo ofrezcan al dios Baal, lo corten y lo pongan sobre la zanja del sacrificio, pero que no enciendan fuego, que sea el mismo Baal, su dios, el que venga a encender el fuego para que el sacrificio. Dice, yo voy a hacer lo mismo. Si Baal enciende el fuego, entonces Baal es Dios y ustedes ganan. Pero si Yahvé enciende el fuego de mi sacrificio, entonces Yahvé es el único Dios. Y entonces están de acuerdo. Les dice Elías, ustedes son más, ustedes sean los primeros. Ponen el sacrificio y empiezan los 450 profetas a orar a Yahvé, a Baal, a su dios Baal, 450 profetas. Y como no hay respuesta, Elías llega incluso a burlarse de ellos y les dice, a lo mejor está dormido, a lo mejor no los escucha, abren y griten más fuerte, dice. Les dice en el versículo 27, escuchen, cuando llegó el mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo, griten más fuerte, cierto que Baal es Dios, pero debe estar ocupado, debe andar de viaje, tal vez esté durmiendo, tendrá que despertarse. Y entonces ellos gritaban más fuerte, incluso al hacerlo más fuerte y con mayor pasión y demencia, llegaron hasta rasgarse con cosas cortantes la piel y el cuerpo para entrar en éxtasis, en el llamado éxtasis, ¿no? Y entonces, pues no aparece Baal, no hay respuesta de Baal. Y les dice Elías, bueno, ahora me toca a mí. Y les dice, voy a levantar un altar y sobre la zanja donde va el sacrificio vacíen cántaros con agua. 3 veces vaciaron cántaros con agua. De tal manera que el agua llenó la zanja, incluso el sacrificio. Entonces, a la hora en que se hacen los sacrificios por la tarde, ya Elías se acercó y empezó a orar, pidiéndole a Yahvé Dios que se hiciera presente. Y entonces dice la palabra de Dios así en el versículo 38 de este capítulo 18. Dice, entonces bajó el fuego de Yahvé que devoró al novillo del sacrificio y la leña y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías dijo, apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Una vez apresados, Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y los degolló allí.
450 profetas de Baal degollados ahí. Ahí dice que Elías, lógicamente que cuesta trabajo entender que Elías fue de uno por uno degollándolos, ¿no? No sabemos cómo se llevaría a cabo esto, ¿no? Pero los sacrifica, los degolla Elías según la palabra de Dios. Entonces, fíjense nada más, es un portento, no de milagro. Consideremos esto, en un monte, 450 ofreciéndole a su Dios un sacrificio, no responde el Dios. Elías solo, orando a Yahvé, Yahvé responde y enciende el fuego del sacrificio. Un portento, algo maravilloso. Pues vean al Elías del capítulo 19. Escuchen esto. Esto tiene mucha relación con la homilía del padre Jorge, ¿eh? Escuchen. Capítulo 19, versículo 1 dice: Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Y Jezabel mandó decir a Elías: que yo muera si mañana a esta hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. ¿Y qué creen que hizo Elías? El versículo 3 dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Oigan, ¿cómo es posible que una persona que ha sido instrumento y ha presenciado un portento tan maravilloso como lo que sucedió en el Monte Carmelo, y que enfrentó a 450 profetas de Baal, una mujer, Jezabel, lo hace correr y lo hace huir? Moraleja, ¿no es cierto? No te metas con una mujer, no, 450 fueron nada para Elías, los degolló, dice la palabra de Dios. Pero Jezabel, una mujer, lo hizo huir al desierto, ¿no? No te metas con una mujer enfadada porque va a ser muy difícil que logres controlarla, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, así dice el versículo 4 del capítulo 19, dice: caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la muerte y se dijo: ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. Queridos hermanos, esta narración nos habla de una persona que después de haber habido una experiencia maravillosa y portentosa de la presencia de Dios, teme a un ser humano, a una mujer, y huye y entra en depresión. Eso es lo que nos habla en pocas palabras. Entra en una depresión tremenda y hace una oración: toma mi vida, quiero morirme. Haz de cuenta que dice: Señor, ya estuvo, no soporto más, no puedo más, quítame la vida. El árbol representa la tumba y dice que se toma mi vida, pues yo voy a morir con mis padres. Y después se acostó y se quedó dormido. Una persona depresiva lo que quiere es dormir y se quiere perder, quiere morir. Y esto es lo que se nos habla de Elías en este momento, pidiéndole a Dios la muerte. A veces nosotros hacemos una oración y la hacemos mal, pero la oración hecha de una manera errónea es contestada de una manera perfecta por nuestro Padre Dios. A veces nosotros decimos: ay, es que él ora tan bonito. Pues a lo mejor utilizará palabras bonitas, pero es lo mismo. Un corazón sincero es el que llega a Dios. Las palabras Dios las corrige, Dios las toma de tu corazón, no de tus labios. Tu intención es lo que vale. Elías quería morir, pero fíjense que lo que dice después, que un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó. Así dice la palabra de Dios. Dice, escuchen la narración, dice: un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó diciendo: levántate y come. ¿Sí? Escuchen, pongan atención, por favor. Versículo 6. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua.
después que comió y bebió, se volvió a acostar. Versículo 7, pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo, levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. ¿Sí? Si no el camino será demasiado largo para ti. Hace un momento compartíamos que Dios nos manda ángeles, tal vez no en el concepto que nosotros tenemos de ángel, ¿no? Nosotros queremos, Dios mándame un ángel, y queremos ver como la película del Día de la Independencia, ¿no? Queremos ver que el ángel entre causando un tronido y rompa el cielo y lo rasgue y entren truenos y lumbre y todo, y el ángel aparezca como nosotros lo concebimos, ¿no? Con unas alas inmensas y... No. Dios te va a mandar un ángel, pero tal vez sea un ser humano, un mensajero de Dios, para que te auxilie, para que te ayude a salir de eso, de ese hoyo en el que te has metido. Y algo tan sencillo, dense cuenta lo que le dice, es el ángel lo que hace es darle comida a Elías. Y invitarlo a que siga durmiendo, dejarlo que siga durmiendo. No. Nosotros a veces queremos, además de ser escuchados, queremos soluciones, pero como nosotros las queremos. Y en muchas ocasiones lo que nos hace falta es hacer caso a comer, dormir y hacer ejercicio. Eso es todo lo que necesitamos. Pero nosotros no queremos una respuesta como nosotros la ideamos y como nosotros la pensamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Elías, cuando se levanta para comer y beber, después con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Oigan, Elías lo que necesitaba era fortalecer su cuerpo, además de su alma y de su espíritu, ¿no? Entonces comió y bebió, durmió, comió, bebió y durmió, y tuvo la fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. ¿Sí? Allí se dirige hacia la cueva y pasa la noche en aquel lugar, y le llega una palabra de Yahvé que dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Nosotros podemos tener en muchas ocasiones momentos muy difíciles, problemas muy fuertes, ¿no? Problemas que nos conducen a un estado de depresión, que nos tumban, que nos quitan toda la esperanza, toda la fe, todas las ganas de seguir viviendo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros queremos acudir a buscar una asesoría, y no quedamos ni siquiera a gusto con la asesoría que recibimos, si no la recibimos como nosotros queremos recibirla. En muchas ocasiones lo que nos hace falta es lo que pasó con Elías: comer, dormir y hacer ejercicio. Y orar a Dios, llegar al Horeb, llegar al Ora. Haz oración. Yo, hace algún tiempo, fui invitado, entre las veces que me invitaron al Instituto Kolbe, hice un comentario a lo mejor un poco inapropiado, ¿verdad? Yo les dije a la gente con que estaba compartiendo que íbamos al psicólogo, pero que a veces los psicólogos estaban tan confundidos como nosotros. Y no sé si eso influyó para que ya no me volvieran a invitar, porque ahí en el Instituto Kolbe hay muchos psicólogos, ¿no? Pero mi intención no era desacreditar, no, al contrario. Mi intención era mostrarlos como humanos, como cristianos, ¿verdad? Como humanos capacitados y estudiados y con toda la herramienta que tienen para ayudarnos en cuanto a las cuestiones emocionales, pero finalmente humanos, que son los más apropiados para acompañarnos a nosotros los cristianos. Un psicólogo cristiano es el más apropiado para acompañarnos, para ayudarnos en estos casos, ¿verdad?
en los casos en donde hay un conflicto dentro de nosotros en cuanto a cómo manejar las emociones. A veces lo que importa y lo que debemos buscar es en qué estoy creyendo yo, en qué estoy poniendo mi fe, ¿verdad? Porque hace un momento en la homilía el padre Jorge decía, si yo creo en Dios, creo en el cielo, ¿qué me importa la muerte? La pido la muerte. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de una vida futura y de un lugar más hermoso que el que estoy habitando ahorita. No debería haber tristeza porque la muerte llegue. Al contrario, debería de dar alegría porque la muerte llegue. Porque vamos al encuentro de Dios, porque existe el cielo. Pero a veces nosotros, por ejemplo, el que cree en la reencarnación dice, no importa esta vida porque sé que la próxima va a ser mejor. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué tienes puesta tu esperanza y tu fe? Eso es importante, para que no caigas en esa depresión y no caigas en esa condición en donde no tengas una seguridad. Si yo he escuchado hablar de la seguridad psicológica, ¿verdad? De la seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque debe de haber algo que me proporcione esa seguridad. A veces es la economía lo que te puede proporcionar la seguridad. A veces puede ser la compañía de amistades lo que te puede dar esa seguridad. En ocasiones el trabajo, la experiencia o la inmortalidad te puede dar, la creencia en la inmortalidad te puede dar esa seguridad, ¿verdad? Entonces, esa seguridad, todos la buscamos, todos buscamos esa seguridad. ¿Por qué? Porque será mañana mejor, yo voy a ser mejor, voy a encontrar mejores cosas, voy a mejorar. Entonces, si no existe ese mañana mejor, pues se acaba toda esperanza. A veces nosotros no podemos recibir ese tipo de información de que no hay seguridad psicológica, ¿verdad? Vamos a poner nuestra confianza en Dios, vamos a depositar nuestras vidas en Dios, vamos a creer en la salvación alcanzada por Jesucristo en la cruz y que Él sea quien alumbre nuestra existencia. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio. La seguridad y la confianza en el Señor. Salmo 27:14 nos dice, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Y también vamos a buscar la misericordia del Señor, porque la misericordia del Señor es muy grande. Y también un corazón sincero, pues ocupamos un corazón sincero, para mí es un tesoro. Y encontrar una persona con un corazón sincero, caray, hay que aprender a valorarla y cuidarla también a esa persona. Ahora, como nos dice esta palabra en el versículo 7, levántate, pues ya es tiempo de levantarnos. No hay que quedarnos acostados, sentados, sino levantarnos y darle una respuesta al Señor, porque acuérdense que el día de mañana no lo conocemos y muchas veces decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer el otro, y pues sinceramente muchas veces somos llamados. Entonces, mis amigos, la confianza y la seguridad en el Señor. Nos dio mucho gusto estar con todos ustedes en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado aquí estaremos nuevamente. Les comparto el Salmo 4:9 que nos dice, en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos, Dios es amor y te ama. Yo soy testigo